Saludos. En cualquier curso que dicte relacionado con investigación, hago énfasis a mis estudiantes que las dos cosas más importantes que quiero que interioricen son las siguientes. Uno, no es pecado tener que rechazar nuestra hipótesis de trabajo. Y dos, la cual es la más importante en términos de prioridad, es que lo más crítico en cualquier proceso de investigación científica es saberse plantear preguntas adecuadas. Esto es, que sean claras, sin ambigüedades y sobre todo susceptibles a responderse. Según Hernández Sampieri, el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. Dicta o define los métodos. Cuando yo era pequeño, unos 5 o 6 años, había una pregunta recurrente para mí, que era ¿cuánto es mucho? Cuando uno está aprendiendo números y le enseñan de cienes y de millares, yo decía, oye, ¿cuánto es mucho? Obviamente, ya de adulto, la respuesta que todos ustedes me dirán es, depende de a lo que te refieras. Así que ese es un buen ejemplo inicial, introductorio, con relación a el planteamiento del problema. Una vez que se ha formulado la idea de investigación y se ha realizado una revisión de la literatura, del conocimiento existente, que nos diga, listo, esta investigación es viable de realizarse. El investigador, ya sea un científico, un estudiante o un experto, puede proceder a plantear el problema de investigación dentro del enfoque cuantitativo. Si lo que comienza bien es más probable que termine bien, un planteamiento adecuado del problema nos facilitará determinar y acotar la literatura a revisar, la redacción clara de las hipótesis y la definición de las variables y la selección del método y la muestra. ¿Qué es plantear el problema de investigación? De nada sirve contar con un buen método, con muchas ganas de realizar la investigación, con recursos, laboratorio, si no tenemos claro qué es y bien definido qué es lo que se va a investigar. Así, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Es el paso de la idea al planteamiento del problema. Siendo la palabra clave acá, delimitar. Un problema bien planteado está resuelto en parte, ya que a mayor exactitud hay más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Esto lo menciona Ackoff en su texto de 1967. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo de forma clara, precisa y accesible. En ocasiones, el investigador sabe lo que quiere hacer, pero no puede comunicarlo a los demás y tiene que realizar un mayor esfuerzo para explicar su pensamiento a términos comprensibles, lo cual es relevante ya que la mayoría de las investigaciones en la actualidad no las realiza una única persona, sino que dependen de un equipo de trabajo. Así que claridad, precisión y accesibilidad son características de un buen planteamiento del problema de investigación. En lo que concierne a los criterios para plantear el problema en el enfoque cuantitativo, Kerlinger y Lee exponen 3. 1. Que sea posible relacionar 2 o más conceptos o variables observables y mensurables. El segundo, que el problema se formule como pregunta clara y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene X sobre Y? ¿En qué condiciones A se comporta de X manera? ¿Cuál es la probabilidad de que cambios en X impacten negativamente en Y? ¿Cómo se relaciona el factor A con el factor B bajo tales y cuales condiciones? Bien, son cuestiones bastante precisas. Es por eso que preguntas, utilizando como ejemplo, ¿cómo reducir el tiempo de viaje entre la ciudad A y la ciudad B? No son las más convenientes
como problema principal de investigación para un enfoque cuantitativo. Claro, esto puede llevar a afinar y hacer subpreguntas, por así decirlo, en el cual esos subproblemas sean abordados mediante el enfoque cuantitativo. Y la tercera, o el tercer criterio que plantean Kerlinger y Lee, es de que el fenómeno pueda observarse en la realidad objetiva. Con respecto a los tipos de planteamiento según su propósito, Lester y Lester presentan 5 clases. Que el estudio cuantitativo trate sobre evaluar un fenómeno, comparar casos, interpretar comportamientos, establecer precedentes o determinar las causas de un fenómeno o problema de investigación. Sin embargo, en mi opinión personal, prefiero utilizar las categorías propuestas por Creswell con respecto a los tipos de planteamiento según el propósito de una investigación con enfoque cuantitativo. Estas son: la primera, comparar grupos o categorías según una o más variables para analizar el efecto de una causa sobre una consecuencia. Un ejemplo típico de esto son las pruebas de medicamentos, en la cual las compañías farmacéuticas establecen un grupo control al cual se le suministra placebo y uno o más grupos experimentales que están expuestos o son expuestos a la medicina. El segundo caso es el de relacionar diversas variables, 2 o más. Sería fácil presentarles un ejemplo donde sea claro observar una relación de causa y efecto. Así que voy a utilizar un ejemplo correlacional. La correlación es la relación lineal entre 2 variables, sin que esto constituya una relación de causa y efecto. ¿Bien? Así, supongamos de que tenemos una investigación de determinar la correlación que hay entre el consumo del café y el nivel de creatividad en los artistas. Puede o no de que estas variables, la creatividad y el nivel de creatividad y el consumo de café, tengan una relación lineal, que haya una correlación significativa entre ellas, sin que esto represente una relación de causa y efecto. Esto quiere decir que no necesariamente el consumo de café afecta el nivel de creatividad de los artistas. Y la tercera es determinar el impacto de una o más causas, variables independientes, a veces denominadas X, sobre uno o más efectos, variables dependientes, comúnmente denominadas Y. Por ejemplo, el efecto que tiene la adopción de una nueva política pública sobre la rentabilidad de las empresas, o bien la adopción del horario de verano en la productividad del país en términos generales. Bien, así que si los estudios que realizamos encajan en una de estas 3 categorías, claramente estamos ante una investigación de enfoque cuantitativo. Con base en lo anterior, es importante destacar que los trabajos que se limitan a presentar porcentajes, promedios, histogramas u otras medidas estadísticas descriptivas sin un análisis más profundo de la relación que hay entre las variables, o tampoco formulen hipótesis o utilicen pruebas estadísticas, no pueden considerarse estudios cuantitativos. Sí, estos análisis son útiles para resumir y visualizar los datos, pero al no explorar las posibles relaciones, efectos o causas entre las variables de interés, se ajustan más con una investigación cualitativa. Gracias por haberme acompañado en este video. Les comparto las referencias. Hasta una próxima.